Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Liz Valareso. 7 en punto de la mañana, muy buenos días, bienvenidos este lunes 17 de julio a informarse con nosotros en la primera emisión nacional de 24 horas. Estamos mostrándoles una imagen captada con nuestro dron de la vía Adaule, el norte de Guayaquil, donde ya vemos bastante movimiento vehicular. A esta hora, gran desplazamiento, sobre todo buses de transporte urbano, cielo nublado, 25 grados centígrados, marca la temperatura en el puerto principal. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Liz, buenos días amigos, gracias por acompañarnos a esta nueva semana de noticias y vemos una imagen del sur de Quito. Quito amanece frío, nublado, 9 grados centígrados en gran parte de la capital y esta imagen de nuestro dron en vivo corresponde al sector de Quitumbe, en el sur de la capital, es la calle Rumichaca Ñam, que en este momento ustedes pueden apreciar, no tiene mucha carga vehicular, es porque se están realizando trabajos de reasfaltado en la avenida, en esta importante vía del sur de Quito, a cargo de la empresa de obras públicas del Distrito Metropolitano de Quito. Esto ha generado problemas en el hospital Padre Carolo, que está ubicado sobre esa avenida. Ya las autoridades de ese hospital denuncian que han tenido que reprogramar incluso cirugías porque se hace complicado que los pacientes puedan llegar a sus citas médicas, a sus consultas y a las cirugías. Esto es lo que nos reporta además Juan Miguel Rodríguez, nuestro reportero que está en ese lugar. Así está Quito hasta ahora, Liz. ¿Cómo estás? Qué gusto. Buen día. Buen día, el gusto siempre es mío, Milton. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Bien, bien. ¿Tuvieron temblorcito en la capital este fin de semana, no? ¿Lo sentiste? No lo sentí, no lo sentí. Me dijeron que estuvo fuerte, pero no lo sentí. Vi muchos comentarios en las redes sociales. Pero bueno, vamos a empezar, así es, ¿te menos parece? mal no pasó nada. Me parece, vamos. Contándoles quiénes nos van a acompañar en breve en el segmento ya de entrevistas. Estará con nosotros María de los Ángeles Rodríguez. Ella es vocal en el Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores, también para conocer las reacciones ante lo propuesto por la comisión que hizo propuestas de reformas para salvar al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros temas. Y vamos a hablar con el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno en las carreteras en estos instantes? Vamos a esperar respuestas claras del ministro sobre este tema que es tan neurálgico para el país. Empezamos. El candidato a la Asamblea por la lista de Otto Sonnenholzner, Rider Sánchez, recibió varios disparos en la parroquia La Unión del cantón Quirindé, en Esmeraldas. Fue trasladado inmediatamente a un hospital en Santo Domingo, donde finalmente se confirmó su muerte. Aún las autoridades no se pronuncian por este hecho. Por su parte, el candidato presidencial Otto Sonnenholzner escribió hace pocos minutos en su cuenta de Twitter y dijo: un día tras otro nos azota la violencia, estamos en shock por el asesinato de Rider Sánchez, nuestro candidato en la provincia de Esmeraldas. Mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, tenemos un compromiso, terminaremos con esta plaga. Lamentable noticia, lamentable. Son las 7:05 y Guayaquil volvió a ser escenario de varias muertes violentas durante el fin de semana. Solo en el distrito Los Esteros, en el sur, 3 ataques armados causaron alarma a los habitantes en la Fragata. Sicarios mataron a un hombre e hirieron a una mujer. A 2 cuadras de ese atentado, en la cooperativa 17 de septiembre, se reportó otra balacera. Mientras que hombres en motocicleta dispararon 14 veces contra 6 personas que estaban en el portal de una vivienda. Una de ellas murió en el hospital. También hubo otro caso de sicariato en la isla Trinitaria, en donde gatilleros acabaron con la vida de un joven. En este hecho, la policía capturó a un sospechoso. 7 de la mañana con 6 minutos. Y en la provincia de Santa Elena hay alarma por una masacre registrada
Ayer en la parroquia Chanduy, según la información policial, se reportaron 5 fallecidos en el sector de las Acacias. Sicarios armados con fusiles llegaron a la zona y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba en el sitio. Las víctimas intentaron refugiarse en una vivienda de esta zona, pero fueron alcanzadas por las balas. Personal de criminalística de la Policía Nacional acudió al lugar para el levantamiento de los cadáveres. Y el cantón Pedro Carbo vivió uno de sus fines de semana más violentos. 4 personas fueron asesinadas al estilo sicariato. En uno de los casos, una pareja fue baleada en un carro blindado. La pareja que iba a bordo de este vehículo de alta gama fue interceptada por criminales armados con fusiles, quienes les dispararon. Tras el ataque, el carro se impactó contra la fachada de un inmueble. Francisco Mantilla, jefe policial del cantón Pedro Carbo, dijo que pese a que ejecutaron una persecución por la carretera y se allanó una finca en una zona apartada, no se logró atrapar a los responsables de este hecho. 7:06, bueno, y la noche del sábado se registró un ataque a la unidad de flagrancia en las avenidas Patria y 9 de octubre en Quito. Una adolescente resultó herida en este hecho, les tenemos los detalles. 3 personas en motocicleta realizaron disparos contra la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado en Quito este sábado. Además, lanzaron un artefacto explosivo. 8:15 la Policía Nacional recibió justamente la alerta de activación de armas de fuego a las afueras de la Fiscalía. Producto de esta balacera, una menor de 14 años resultó herida. Sufrió un impacto de herida de bala a la altura del parietal derecho. Está siendo atendido en la ambulancia, aparentemente es un roce, inmediatamente va a ser dada de alta. Una vez suscitados estos hechos, la noche de este sábado la Policía Nacional acordonó el lugar. Cerraron las principales vías aledañas y evacuaron a las personas que para ese momento se encontraban aquí en el edificio. Y así es como luce el panorama este domingo, con tranquilidad. Sin embargo, la Policía Nacional y la Fiscalía han dicho que harán todo lo posible para dar con los responsables de este hecho. Pues hasta el momento se desconoce a los involucrados. Están haciendo las pericias técnicas a través de las cámaras para poder determinar la identidad de estas personas que se movilizaban justamente en la motocicleta. Sobre la granada abandonada en el lugar, la misma fue detonada de forma controlada por miembros del equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate. Los delincuentes botaron una granada tipo piña a las afueras que no se activó. Es así que el Grupo de Intervención y Rescate en este momento, a través de técnicas y procedimientos, logró desactivar con una contracarga. Al respecto, el Consejo de la Judicatura condenó el atentado que afirman pretende vulnerar la independencia judicial y hacen un llamado a las autoridades a investigar este hecho de manera exhaustiva y efectiva. Y alias Fercho, cabecilla de los choneros, fue capturado por la Policía Nacional en Manta, provincia de Manabí. Así lo informó el ministro del Interior, Juan Zapata, en su cuenta de Twitter. Con él también se detuvo a otras 9 personas, entre ellas 2 mujeres, y se decomisó un fusil, 11 cartuchos de fusil, 18 celulares y radios de comunicación que utilizaba esta banda. Además, se encontró 7 fajos de papel impreso con características de billetes de denominación de 100 y 20 dólares, es decir, dinero falso. Primer fin de semana, desde el inicio oficial de la campaña electoral, los candidatos y sus simpatizantes realizaron varias actividades. Luisa González estuvo en Cañar y Guayas. Ella desayunó con gremios y asociaciones de la Troncal, realizó diversas caravanas y también mantuvo un almuerzo con representantes del sector agrícola en el cantón Simón Bolívar. Yacu Pérez recorrió Carapungo y Calderón, donde dialogó con sus simpatizantes que formaron una caravana. Además, tuvo una actividad deportiva en el Parque Inglés. También en Quito, el candidato Javier Herbas visitó San Juan de Calderón, donde inició su jornada con un desayuno comunitario en el mercado del sector. Luego mantuvo un conversatorio ciudadano. Mientras tanto, Otto Sonnenholzner estuvo en Imbabura, donde mantuvo reuniones con gremios productivos, artesanos y transportistas. Además, participó en una actividad cultural y deportiva en el Juncal.
Por su parte, Fernando Villavicencio visitó Cristo del Consuelo en el suburbio de Guayaquil, donde recorrió las principales avenidas con sus simpatizantes y dirigió a ellos sobre sus planes en el control de drogas. Además, visitó Cuenca, en donde realizó una caravana. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, alertó sobre la utilización de la imagen de menores de edad en las campañas políticas de varios candidatos. En tanto que el organismo electoral acreditó a 242 observadores nacionales para las elecciones de agosto. Vivir en paz y en alegría. Son por publicidades como estas o estas de acá que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, hizo un llamado de atención, enfatizando que varios candidatos estarían utilizando la imagen y la participación de menores de edad en espectáculos de proselitismo político. Esto pese a que el Código de la Niñez y Adolescencia lo prohíbe. Esto no es un tema que nosotros lamentablemente podemos controlar, pero sí podemos expresar lo que acabo de decir. Es impropio, irregular e improcedente. Y es que de acuerdo con el artículo 52, numeral 2 del Código, se prohíbe la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Las declaraciones del vicepresidente del organismo electoral se dieron en el marco de la última sesión del Pleno del CNE, donde además se aprobó la participación de 242 observadores electorales nacionales que fueron acreditados por el organismo. Para ser más específicos, se acreditó a 174 personas naturales nacionales, a una persona jurídica nacional con 65 delegados y a 3 personas naturales extranjeras domiciliadas en Ecuador, quienes cumplieron con los requisitos de la normativa electoral. Eso además que el Pleno aprobó la acreditación de la Veeduría Ciudadana para vigilar, controlar y fiscalizar la administración y gestión del CNE en la consulta popular sobre la minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino. A esto se suma que el Consejo Nacional Electoral presentó el nuevo corte en el avance de la impresión de las papeletas y hasta hoy, 14 de las 24 provincias disponen del total de la impresión de papeletas para la dignidad de asambleístas provinciales, mientras que la papeleta de binomio presidencial alcanza el 24%. La Delegación Provincial Electoral de Guayas confirma la candidatura de 215 asambleístas provinciales. 215 personas buscan ser asambleístas provinciales. Una vez que concluyó el proceso de aprobación y objeción de las candidaturas, la Junta señala que ahora se avanza en el proceso de impresión de papeletas de estas dignidades que alcanza un 32% ya. En cuanto a la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, la delegación provincial señala que al momento han capacitado a 600 personas y esperan que hasta el 20 de agosto el número se incremente. Actualmente Guayas cuenta con 548 recintos electorales, 10 más que el proceso anterior. Economía para todos. Amigos, hoy tenemos un programa que arranca con un dato relativamente preocupante. La economía china está creciendo, pero menos de lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. El último dato disponible, el del crecimiento del primer trimestre de este año 2023, nos habla de un 4,5%, lo que casi para cualquier otro país sería una excelente tasa de crecimiento, pero que está lejos de lo que solía ser la China antes de la pandemia, porque lo usual desde los años 90 eran tasas de crecimiento que superaban el 7%, con épocas en las que llegaron a crecer bastante más. Pero los encierros forzados en ciudades tan grandes como Shanghái o Pekín crearon problemas serios en la economía china y todavía no logran reactivar su crecimiento en niveles comparables con los anteriores. El problema de una China que crece poco o menos de lo usual es que por su demanda de petróleo o de camarones va a crecer más lentamente, algo que nos va a golpear algún rato a los ecuatorianos. Esperemos que la China se reorganice y que pronto veamos un repunte duradero en el crecimiento de esta, la segunda economía mundial. Muchas gracias. Economía para todos. Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:30, saludamos al ministro de Transporte y Obras Públicas, César Ron. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Voy a empezar por el tema de la Amazonía. Se arregló el paro con una oferta del gobierno de arreglar la red vial amazónica, incluso de rehabilitar 6 puentes. Ya está firmado el decreto. Así es, Milton, gracias, buenos días. Efectivamente, parte de
el acuerdo con la Amazonía era que a través de un decreto presidencial hay el compromiso del gobierno de llevar adelante este proceso de reparación vial, que inicialmente es 6 puentes que están en muy mal estado, que se conocen como los puentes de la muerte. Estos puentes están ya con los estudios definitivos que los ha ajustado el Ministerio de Obras Públicas. Estos puentes son en distintos puntos de la Amazonía que los vamos a hacer, que los vamos a iniciar. Se tiene que reunir esta semana la CTA, que es el Fondo Amazónico, que tiene que aprobar el presupuesto para llevar adelante la ejecución de esta obra. Así es, eso está caminando. Pero la CTA tiene recursos, tiene buenos recursos económicos, que son para estas intervenciones viales. En la Amazonía hay que arreglar más de 20 puentes. Más de 20 el problema puentes. No es de recursos. Empezamos por 6 puentes. Bueno, el problema es de gestión. Claro. Se ha notado durante estos 2 años que plata hay y la gestión es escasa. En este caso de la CTA es el Fondo Amazónico, ¿no es cierto? Esa no es responsabilidad directa del EMETOP. El EMETOP colabora, ayuda, eso es lo que hemos hecho ahora. Hemos ajustado y ayudado a sacar los proyectos para poder utilizar los recursos. Porque imagínese usted lo que usted está diciendo. 2 años sentados en el dinero y no se hace la obra pública que se tiene que hacer. Pero esa responsabilidad directa del EMETOP no es, sino del CTA, del Fondo Amazónico. 6 puentes en cuánto tiempo? Bueno, los 6 puentes los vamos a iniciar a hacer. Los 6 puentes se van a ir ejecutando. No se hacen las cosas de la noche a la mañana, pero se van a ir haciendo y la gente va a ir viendo lo que se van construyendo los puentes. La troncal amazónica no se ha hecho mantenimiento, Milton, desde que se construyó. Ese es el problema principal del Ecuador. Nosotros hemos persuadido, y eso es parte del acuerdo que hemos llegado con los sectores amazónicos, porque ellos pedían que se declare la emergencia. En la emergencia sí se podía declarar la emergencia, pero en la emergencia se perdía algo que es fundamental. El proyecto que tenemos encaminado en el Ministerio de Obras Públicas, que es los MPR, mantenimiento por resultados. ¿Qué significa esto? Que esa vía se construye, se repara, se arregla y se queda con mantenimiento vial por los próximos 4 años. Ese es el problema del Ecuador. El Ecuador, las vías ecuatorianas no tienen mantenimiento, especialmente las que no están concesionadas. Y esa vía tan importante como la troncal amazónica no está concesionada. Pero bueno, va a haber trabajos. Es decir, lo que no podemos escuchar es todas las veces que entrevistamos a un ministro de Obras Públicas es ya vamos a hacer, estamos en estudios. No se hace. Milton, lo primero que he hecho, salvar el crédito de la Corporación Andina de Fomento. Este crédito que es por resultados. Porque este crédito se caía, porque hubo un informe negativo de la Contraloría General del Estado, que no ha comprendido que esto es un crédito supranacional y que nos tenemos que ajustar a las reglas que establece para el crédito firmado la Corporación Andina de Fomento. Hemos tenido reuniones con la Contraloría, hemos resuelto y hemos salvado el crédito. ¿Por qué hemos salvado el crédito? Porque es bueno para el país, porque es bueno para la Amazonía. Ahí hay 2 ejes viales importantísimos con este crédito. El uno es Riobamba, Balvanera, Payatanga, Bucay, que une la sierra con la costa. Esa es una intervención grande de esa vía que también tiene problemas. Y la otra es la troncal amazónica. Son proyectos grandes, con la gran ventaja que se quedan con este mantenimiento vial. Este es un mecanismo que viene utilizando la CAF en el Perú con gran éxito. Ok, compromiso suyo del gobierno, que hasta diciembre en la Amazonía se va a ver trabajo. Mire, Milton, antes de diciembre, porque este proceso está encaminado, yo más o menos en 60 días el EMETOP debe tener terminada la licitación y un adjudicatario de estas 2 vías. Si nos ponemos en 60, 70 días, la obra la vamos a iniciar nosotros. Y seguramente en diciembre, cuando nos vayamos, un tramo de la troncal amazónica y de la Payatanga, Bucay, la vamos a inaugurar nosotros también. Vamos a iniciar obras. Aquí no venimos a ofrecer nada. Yo no vengo a ofrecer nada. Yo he venido a trabajar, a ejecutar. Y eso es lo que estoy haciendo. Trabajando, ejecutando, salvando los proyectos para poder hacer la reconstrucción vial que necesita el país. Esmeraldas, la semana pasada había una emergencia por la rotura de la E15 en la vía Chamanga-Sálima. ¿Cómo está esto? Chamanga ya está arreglado, hemos colocado alcantarillas y ya está habilitado el paso. Esto se habilitó el jueves, viernes de la semana pasada. La propia alcaldesa pidió que primero se haga Chamanga y después se habilite la galera. Nosotros tenemos el EMETOP trabajando en estas vías que no son de responsabilidad directa nuestra, pero ¿cómo no vamos a ayudar a Esmeraldas?
En esa misma zona hemos colocado 2 puentes Bailey para poder tener la conectividad con el norte de Esmeraldas. En Esmeraldas faltan todavía puentes Milton. Hay 14 hundimientos en esa vía de Esmeraldas. Hay que colocar varios puentes todavía en Esmeraldas en la zona norte. La situación vial de Esmeraldas es crítica y lamentablemente no hay puentes Bailey en el Ecuador. Estamos sacando la licitación de los puentes Bailey para comprar puentes Bailey directamente en el extranjero. Vamos a hacer una primera compra de 21 puentes Bailey. Y lo otro, mire usted, eso se consigue solo recorriendo las vías. Cuando estuve en el oriente, me encontré que hay 3 puentes botados, con el monte así crecido, ¿no? Ya la vía se arregló. ¿En dónde? Ya la vía se arregló. ¿Y quedó el puente? Y quedó el puente ahí, que nadie lo fue a retirar. Entonces, Bailey. Entonces ya lo vamos a retirar, entonces vamos a tener 3 puentes. Y esta semana, el viernes que estuve en el norte de Manamí, ¿no? En Jama, hay otro puente, un lindo puente, Bailey, que también lo voy a retirar porque necesitamos de esos puentes colocarlos seguramente en Esmeraldas. La Galera se fue el sábado, si no me equivoco, en el sector de La Galera. La Galera no estaba bien, estaba en una base sumamente inestable, se fue la mesa de la vía y ahí estamos trabajando con la maquinaria del EMETOP para arreglar la Galera que seguramente va a quedar lista entre hoy o mañana. A ver, hagamos cuentas nada más. Van a comprar 21 puentes Bailey en el exterior. ¿En cuánto tiempo y cuánto cuestan? Bueno, los puentes, la primera compra de puentes Bailey es de más o menos 6.5 millones de dólares. Eso debe estar aquí en el Ecuador en los próximos 90 días. Eso nos va a dar oxígeno para arreglar algunos problemas que tenemos ahora y para tener para el fenómeno del Niño. Y 4 puentes, 3 en la Amazonía y 1 en Manabí, los están retirando para ponerlos en Esmeraldas. Nos vamos a hacer mantenimiento primero, Milton, y los vamos a colocar. Uno en Esmeraldas, un par de puentes en Esmeraldas, y los otros los vamos a tener para cualquier sitio que se necesite los puentes Bailey. Porque acabamos de colocar un puente inmenso, ahora en Echandía. En el Pambil se fue la mesa, se fue el camino con la crecida del río. Ahí ese es un puente de 45 metros. Está instalado, está funcionando, se ha rehabilitado. Nosotros en este periodo hemos colocado 3 puentes Bailey en distintas partes del Ecuador. ¿Y el puente del Río Blanco a la altura de Puerto Quito, la Independencia? El puente del Río Blanco se encuentra en Santo Domingo. Se está no lo han puesto todavía, dijeron que para julio. Pérez, a ver. Yo le tengo que dar cuenta de lo que usted me está preguntando. Ya. El puente del Río Blanco está en Santo Domingo, se está armando el puente. Este es un puente Delta, no es un puente Bailey. Este puente va a tener doble carril. Doble carril, o sea, no es cualquier puente. Este es un puente grande, de doble carril. O sea, 4 carriles. No, 2 carriles. Uno de ida, uno de vuelta. Uno de vuelta, porque el puente Bailey es un solo carril. Entonces hay que esperar para pasar. Este va a tener flujo continuo vehicular. Esto seguramente la gente recién está enterándose de que el puente que se va a colocar ahí es de doble carril. Y lo otro, hoy empezó el trabajo de cimentación en Río Blanco. Hoy, el día de hoy. Lo que le preguntaba es, el puente Bailey, el puente del Río Blanco, lo ofrecieron para julio. Estamos cerca de acabar. Bueno, ¿cuándo va a estar? Ese puente Delta debe estar funcionando más o menos en los próximos 90 días. O sea, a fines de año. No a fines de año. 90 días. Agosto, septiembre, octubre. Bueno, ya. Octubre, no a fines de año. Pero dijeron julio. ¿Qué pasó? No. ¿Quién dijo julio? El presidente de la República y el ministro Darío Herrera. Bueno, mire usted, las cosas se hacen cuando se tienen que hacer, Milton. Aquí, por eso digo, no he venido a ofrecer nada. Trabajos. Usted me pregunta dónde está el puente del Río Blanco. Está armándose en Santo Domingo. Cuando gusten, vamos a visitar para ver el puente. ¿O ayudar a armar mejor? No, ya están armando. Los técnicos lo arman muy bien. Ese puente se va a armar en secciones y se lo lleva al sitio. Bien. Se lo va a llevar seguramente a fin de mes. Y unas declaraciones suyas preocupantes. No hay la plata de la reconstrucción. Se acabó. El terremoto del 2016. Mire, el Fondo de la Reconstrucción se acabó hace mucho tiempo. Hay proyectos aprobados por la reconstrucción, pero que no tienen recursos económicos, no tienen fondeo. ¿Qué pasó con esa plata? Bueno, la plata de la reconstrucción no la he manejado yo. La plata de la reconstrucción la manejó el Ministerio de Finanzas, ¿no? A través del Fondo de la Reconstrucción, y en el año 2020 le pasaron al EMETOP sin cuentas. Aquí no hay cuentas. El Fondo de la Reconstrucción usó más de 3.000 millones de dólares, Milton. ¿Cuánto queda? No queda mucho ya. Usted dijo, hay proyectos que sí podrían culminarse. Los puchitos. Yo dije eso. Vamos a asignarlos para proyectos como, por ejemplo, el edificio del municipio de Puerto Viejo. ¿Cuánto hay en Puchitos?
Estamos liquidando el fondo de la reconstrucción. Esa es nuestra responsabilidad, liquidar el fondo de la reconstrucción. Se ha nombrado un gerente y todos los saldos que queden de la reconstrucción se determinará a estos proyectos que están pendientes. Por ejemplo, ¿cuáles? Terminar el edificio del municipio de Puerto Viejo. Hay varios pedidos que tienen proyecto y aprobación presupuestaria para construir varios puntos de bomberiles en Manabí. Para los que alcancen, Milton. Para 2, para 3, para 5. ¿Pero cuánto hay, ministro? Estamos liquidando los saldos, más o menos al ojo. No hay ni $9 millones en el fondo de reconstrucción. 3.000. Y todavía hay gente que vive en carpas. Escuche, este gobierno, el gobierno del presidente Lazo, en Manabí, con el fondo de reconstrucción, hizo la Manta Coliza, dio la plata para los 2 puentes de la Manta Coliza, hizo el hospital de Manta, hizo el hospital de Bahía, que acabo de recibir el día viernes el acta final definitiva, y acabo de recibir el acta temporal de entrega del hospital de Pedernales, con plata de la reconstrucción. O sea, con esa plata que ya... No, ya no hay la plata de la reconstrucción, se han hecho obras, se han ejecutado obras. Las otras platas de la reconstrucción que no tienen cuentas, ustedes recordarán pues todo el escándalo que hubo alrededor de la reconstrucción, de la cual yo no hay cuentas, ni siquiera hay órdenes de trabajo. Yo no me puedo hacer responsable de ninguna manera de cómo se gastó ese dinero. Yo lo que le tengo que decir al país es la verdad. Por ahí dicen, no, Ron no sabe nada. Si ahí hay 120 millones. A ver. ¿Quién dice? Ahí en Manabí dicen. Ahí he visto en un diario de Manabí que dicen, Ron no sabe nada si en la reconstrucción hay 120 millones de dólares. Yo le voy a decir, hay la posibilidad de conseguir un crédito de la CAF de 100 millones de dólares para fondear esos proyectos que no tienen recursos. Pero el crédito no está tampoco vigente. Entonces yo no puedo ir a Manabí a decirle, sí, hay 120 millones, que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro, si no hay ni los recursos, ni el fondeo y en muchos casos ni siquiera los proyectos. Qué increíble. Nos acaba de dar cifras importantes. Por un lado, de los puentes Bailey, que es vital para enfrentar el fenómeno del Niño, porque lamentablemente se prevé que si es muy fuerte, se colapsen puentes en muchos lugares del país. Y esto de la reconstrucción, 9 millones en la caja. Gracias, ministro. 7:47 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida a la economista María de los Ángeles Rodríguez. Ella es vocal en el Consejo Directivo del IES en representación de los empleadores. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días con toda la audiencia de este prestigioso canal. Bueno, vamos a conversar de la situación precisamente del sistema de pensiones del IES, una vez que la Comisión ya presentó esta serie de reformas, su propuesta para salvar ese sistema de pensiones. Y quisiera conocer cuál es la posición en general que usted cree tiene el Consejo sobre lo que ha planteado dicha comisión, ¿no? ¿Cree que el camino trazado es viable? ¿Qué es lo que se requiere para poder mantener operativo este sistema que se ha anunciado de no darse los cambios, pues en un par de años pudiera colapsar y hasta desaparecer y poner en riesgo a lo que hoy reciben jubilados y actuales afiliados? Claro que sí. Esta comisión, como usted sabe, fue solicitada por el Ejecutivo. Su trabajo fue solicitado por el presidente Lazo y ha presentado ya su trabajo, su propuesta es una serie de recomendaciones. Y lo que correspondería ahora hacer es que haya un consenso, un mínimo de consenso a nivel nacional de todos los partícipes de este sistema, es decir, de los afiliados, obviamente, de los jubilados, de los empleadores también y del Estado ecuatoriano, porque este sistema, como sabemos, se financia tripartitamente entre los afiliados, los empleadores y el Estado, de tal manera que todos deberían tener una voz sobre la propuesta que ha presentado la Comisión. En cuanto a lo que usted me consulta sobre el Consejo Directivo, el Consejo Directivo no tiene hasta este momento una posición uniforme. Como usted sabe, cada uno de los vocales representa un sector diferente. El sector de los empleadores está representado por mí, el sector de los trabajadores por el vocal Gómez y el Ejecutivo por el presidente Alfredo Ortega, de tal manera que cada uno tendrá quizás su diferente visión. Como usted sabe, se presentó ya aquí el vocal representante de los trabajadores y se manifestó en contra de la propuesta.
La vocalía que yo represento a los empleadores considera que es sumamente importante que se haga un análisis de la situación del sistema. Es un sistema, como usted lo menciona, que si no se hace algo puede tener problemas. ¿Se reunieron con ustedes? Así que quizás la vocalía de los empleadores ha estado... Economistas, ¿se reunieron con ustedes? Porque lo que decía el señor Gómez la semana pasada acá es que, por ejemplo, con ellos no tuvieron nunca un acercamiento y que debieron haberlo hecho, ¿no? Para conocer más de cerca la situación de los trabajadores. En el caso de ustedes, ¿hubo esa reunión previa? Claro que hubo una reunión, no una, sino varias, y de hecho debo decir que estuvimos siempre invitados los vocales a participar en el trabajo de la comisión. Ya depende de cada vocalía el interés que le haya puesto a este trabajo, a esta propuesta. Nosotros, como vocalía de los empleadores, consideramos que es un tema crucial en el cual debemos de estar involucrados y debemos de enterarnos de qué está proponiendo la comisión. Así que todos estuvimos invitados siempre. Y esta vocalía de los empleadores estuvo presente cada vez que hubo la oportunidad de reunirse con la comisión, especialmente al final, justamente antes de que la comisión presente el trabajo para la presidencia. Nosotros estuvimos presentes ahí escuchando cuál era la propuesta que iba a presentar la comisión. Así que sí, estuvimos siempre todos invitados. Y hablemos de algunas de las propuestas. Por un lado, esta comisión, por ejemplo, propone que no se varíe la edad de jubilación, pero que sí se aumente el número de aportaciones. ¿Eso para el sector empleador llega a ser viable? Como usted sabe, hay una serie de parámetros que en ese sistema se podrían modificar, se podrían calibrar para darle sostenibilidad en el largo plazo, de tal manera que si es que usted no está de acuerdo en modificar un parámetro, tendríamos que ver qué otro parámetro estaríamos de acuerdo en modificar. Yo creo que es un tema de que se pongan de acuerdo todas las partes. Yo como sector empleador en este momento no me voy a pronunciar sobre si es conveniente o no, porque creo que es un trabajo que tiene que hacerse entre todas las partes involucradas, como digo, deben llegarse a un mínimo de consensos. El sector empleador está totalmente abierto, obviamente, a analizar la propuesta y a sentarse a conversar con los trabajadores para llegar a un mínimo de consensos, de tal manera que si es que no es una variable que se modifica, tendrá que ser otra variable que se modifica, porque son variables que le van a dar viabilidad financiera al sistema, es decir, le van a ayudar con los ingresos o le van a ayudar con los egresos. Entonces, puede ser una combinación de variables que modifiquen los ingresos o que modifiquen los egresos, y desde ese punto de vista, pues, tendrá que conversar las partes y ponerse de acuerdo en cuál es la mejor. Respecto a si es que es conveniente o no que se amplíe los años de aporte, pues, si es que no es ese tema, tendrá que ser, como digo, otro factor que tenga que modificarse para darle sostenibilidad al sistema en el largo plazo, porque no es cuestión de dar soluciones parche, no es cuestión de solucionar un tema, una cosa pequeña y quedarnos tranquilos. No, tiene que ser una solución global, estructural, que le dé sostenibilidad, como digo, en el largo plazo al sistema, de tal manera que no ganaríamos nada con hacer cosas pequeñas. Creo que es la oportunidad ahora de tomar ventaja de que hay esta propuesta sobre la mesa, de que se ha puesto este tema en la agenda pública, de que todos estamos hablando sobre la importancia de ese sistema, y creo que eso es un paso sumamente importante. Creo que el insumo que ha dado la comisión es un trabajo sumamente importante, y creo que es el paso inicial sobre el cual todas las partes deben sentarse a conversar y analizar para ponerse de acuerdo en cuál sería la mejor forma de darle sostenibilidad al sistema. Pero creo que lo importante es que todos seamos responsables, que todas las partes tomen acción, que participen todas las partes, porque todas las partes están involucradas a analizar, a entender cuál es la problemática, porque este es un tema técnico un poco complicado, y entonces creo que con tiempo y con dedicación y con responsabilidad, las tres partes, los afiliados, los jubilados, los empleadores y también el Estado tienen que sentarse a entender la problemática y a dar soluciones técnicas al sistema, porque si le vamos a dar soluciones políticas, no vamos a solucionar el problema. Hemos tenido ya varias decisiones políticas antitécnicas que se han tomado y que justamente en gobiernos anteriores han causado que el sistema se desfinancie. Así que esta vez tenemos que tomar la oportunidad de que tenemos este trabajo sobre la mesa y que se sienten a conversar y que nos pongamos de acuerdo todos y tomemos una decisión sobre lo que hay que hacer. Economista, pero usted escuchaba precisamente al señor Gómez, vocal representante de los trabajadores, y él decía que siente que estas reformas van cargando el peso más bien sobre esos trabajadores, ¿no? Él decía, está de acuerdo en que se sienten a conversar y que hay que hacer algo para poder salvar el sistema de pensiones, pero él sugería por qué más bien no se le dice al sector empleador que se ponga al día y pague esa alta morosidad que tiene, por ejemplo, con el IES. Que esa pudiera ser una de las salidas también a considerarse y que no han sido contempladas por esta comisión.
Esa pregunta es muy importante, Liz, muchas gracias. Creo que debe quedar claro que esta reforma tiene que ser justa y tiene que ser equitativa, de tal manera que ninguno de las partes, ni los afiliados, ni los jubilados, ni los empleadores van a llevar el peso de la carga de la reforma del sistema sobre sus hombros. No se debe concentrar el esfuerzo que haya que hacer en esta reforma de ninguna manera, en este caso, solo sobre los trabajadores. No, todos tenemos que hacer un esfuerzo y el sistema y la reforma tiene que ser justa y tiene que ser equitativa, de tal manera que no es correcto que se afirme que cualquier esfuerzo que tenga que hacerse va a caer solamente sobre los hombros de los trabajadores, por un lado. Todas las tres partes tienen que hacer un esfuerzo en este sistema para darle solución, por un lado. Por otro lado, respecto al tema de la segunda parte de su pregunta sobre si... La morosidad que tiene, decía él, el sector empleador con el IES. Exactamente. Correcto, correcto. Hay que tomar en cuenta una cosa. Efectivamente existe una mora patronal, pero si usted se pone a analizar la mora patronal, los principales morosos son empresas unipersonales. Son empresas pequeñas, microempresas y empresas unipersonales. Todo el mundo tiene el concepto de que es el sector empleador, las grandes empresas, las mayores deudoras. No es correcto. Entonces, no es correcta la percepción de que debido a que las grandes empresas son deudoras del sistema de seguridad social, el sistema está desfinanciado. Eso no es correcto. Creo que por el tema del COVID hubo muchísima morosidad en las pequeñas empresas, en las microempresas, que no pudieron pagar esa deuda, de tal manera que creo que puede ser motivo de otra conversación el tema de la mora patronal, que sí hay que cobrarla, obviamente, pero tenemos que estar conscientes de que no son los grandes empleadores, son los menores deudores del tema de la mora patronal. Entonces sí hay que hacer obviamente una gestión de cobrar esa mora. No digo que no, por supuesto que hay que hacer. Y también hay que cobrarle, perdón. No, dígame, termino usted. También hay que cobrarle... También hay que cobrarle el tema al Estado, la deuda que tiene, la deuda histórica que tiene, y tenemos que estar claros que además, independientemente de que se cobre o no esa deuda al Estado, el sistema tiene que ser reformado. Si es que el Estado pagara toda esa deuda, el sistema igual necesita reformas. Entonces, no es una mala concepción, una mala percepción de la ciudadanía que piensa que si se cobra la deuda al Estado o si se cobra la deuda de la mora patronal, el sistema ya es sostenible. Eso ayudará a aliviar por unos pocos años, muy cortos, pero el sistema necesita reformas para ser sostenible en el largo plazo. Esas gestiones hay que hacerlas, hay que ponerse de acuerdo con el Estado en cobrar esa deuda, pero eso no es lo que le va a dar sostenibilidad al sistema. Me refiero a la deuda antigua, la deuda acumulada que tiene el Estado. De ahí el Estado tendrá que seguir aportando su 40% al sistema, obviamente de aquí a futuro, pero no depende la sostenibilidad del sistema de cobrar esa deuda que está acumulada de años anteriores y tampoco depende de que se cobre la mora patronal. Hay que hacerlo, sí, van a ayudar a cobrar esas deudas para que ingresen fondos al sistema, sí, pero no depende de eso la sostenibilidad del sistema. En todo caso, está la apertura para conversar sobre lo que ha planteado esta comisión y desde ahí buscar una solución al sistema de pensiones. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchas gracias a usted, Liz. Que tenga un buen día. Son las 7:57 de la mañana. Ya con eso de aquí estamos despidiendo esta emisión de noticias. Milton. Sí, Liz, amigos, nos vemos contigo al mediodía, conmigo en la noche y en este momento, aló, hola. Aquí estoy. Está bien las noticias de la comunidad. Buen día. Que tengan un buen día. Aquí estoy. Buen día.